Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Como cada miércoles, nos juntamos para meditar en la palabra del Señor y hoy nos tocaría Hebreos capítulo 3 del verso 7 al 13. Así que darte la bienvenida y que realmente podamos disfrutar de la palabra del Señor. Qué hermoso poder estar juntos, así que te invito a que podamos hacer una oración a nuestro Padre Celestial para que podamos disfrutar de este hermoso tiempo. Oramos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por todo lo que tú haces para con nuestras vidas, Señor. Señor, estamos aquí junto como parte del cuerpo tuyo, Señor, como iglesia, para meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque estamos aprendiendo, Señor, a conducirnos de la manera que tú te conducías, Señor. Estamos aprendiendo más de ti, Señor. Y eso es lo más importante para nosotros, seguir tus pisadas, seguir tus ejemplos. Señor, gracias te damos en esta tarde y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias por todo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Te decía, como cada miércoles nos juntamos, así que vamos a dar lugar a nuestro hermano para que empiece a exponer lo que el Señor ha puesto en su corazón. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Ariel que pueda activar su micrófono y poder compartir lo que el Señor ha puesto a través de su vida. Dios te bendiga, Ariel. ¿Qué tal, Juan? Que el Señor te bendiga. Amén, hermanos, ¿cómo están? Qué bendición, ¿no? Poder seguir reuniéndonos cada miércoles y disfrutar, ¿no? De todo lo que el Señor nos está dando a través de su palabra. Como decía nuestro hermano Juan, seguimos meditando en el capítulo 3 del libro de Hebreos y lo estaremos haciendo del versículo 7 al 13. Así que bueno, estemos preparados con nuestras Biblias, nuestros anotadores, porque seguramente lo que vamos a escuchar hoy de cada uno de los hermanos seguramente va a ser de bendición, así como lo es para nosotros, ¿no? Así que bueno, si me acompaña, vamos a leerlo juntos en el nombre de Jesús. Hebreos 3, del 7 al 13. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Qué tremendos pasajes, ¿no? Hasta ahora veníamos viendo cómo el autor venía presentando la grandeza del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, por encima de los profetas, por encima de los ángeles, por encima de Moisés, ¿no? Y ahora viene hablando el autor como una exhortación, ¿no? Como una llamada de atención. Y comienza el versículo 7, que vamos a estar meditando, versículos 7 y 8, y comienza el 7, dice, por lo cual. O sea que es como decir, en vista de lo que se ha dicho hasta ahora, ahora escuchamos al Hijo de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora como cristianos?
Si fue importante escuchar a los ángeles, si fue importante escuchar a los profetas, si fue importante, como veníamos escuchando el miércoles pasado sobre Moisés, ¿cuánto más escuchar al Hijo de Dios? No hay excusa, no hay argumento. Y el autor continúa, ¿no? Dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y esa frase, el autor lo toma del Salmo 95, del versículo 7 al 8. Y se lo voy a leer. Y dice así esos pasajes. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Ahora, lo interesante en este pasaje del libro de Hebreos es que, aunque estamos en el tiempo de la gracia de Dios, del regalo inmerecido que Dios nos ha dado, que fue su Hijo Jesucristo, dice la palabra, primero, que lo podemos provocar a Dios con nuestra dureza. Mayormente, no sé si le habrá pasado que cuando lee el Antiguo Testamento pareciera como que Dios está más tiempo airado, enojado, que con alegría o con acciones de misericordia. Y no es así. Dios no cambia. Dice también que lo podemos tentar, dice que lo podemos disgustar y que lo podemos provocar a ira. O sea que aunque estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del regalo de Dios, que fue su Hijo Jesucristo para salvación para nuestras vidas, también lo podemos provocar a ira, a enojo, a disgusto, de la misma manera que el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, lo hacía. Ahora, Dios nos llama constantemente para ser sus hijos y ser obedientes. O sea, tener oídos sensibles y obedientes a la voz de Dios, o podemos tener oídos cerrados y un corazón endurecido. Cuando habla del corazón, no endurezcáis vuestros corazones, en el versículo 8, no está hablando del corazón físico, de este corazón que Dios ha puesto dentro de nosotros, que late y que bombea sangre, sino que está hablando de nuestro ser espiritual. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando escuchamos la voz de Dios? Y cuando digo la voz de Dios es cuando yo me siento a leer la guía bíblica, cuando escucho un mensaje, cuando voy un domingo a la reunión para escuchar la palabra, cuando un hermano me comparte lo que Dios le reveló a través de un versículo, ¿cuál es nuestra reacción? Y el tema es que el endurecimiento del corazón no es algo instantáneo, no es de un día al otro, es un proceso de mucho tiempo y mayormente viene acompañado con justificaciones y con excusas. Mayormente cuando viene la palabra y uno empieza a poner justificaciones, excusas, porque no lo hago, porque no obedezco y porque me parece así y porque yo ya soy así, no voy a cambiar y es difícil. Ese es un proceso donde en cualquier momento el corazón se va a endurecer. Y hay características, yo estuve pensando y buscando las características que puede haber en el proceso de un corazón que se va endureciendo. Y se los voy a compartir. Primero puede ser insensibilidad o resistencia a lo que el Señor dice, rechazo a la autoridad de Dios, desobediencia, justificación a malas costumbres. Yo puse algunas: responder mal, levantarme a la mañana de mal humor y otras cosas más, ¿no? Tener conductas pecaminosas, resistencia a la corrección de los demás, principalmente de nuestro cónyuge, poco interés en los asuntos espirituales, pero mucho interés en las cosas materiales, indiferencia por la lectura de la Biblia, la oración,
como también en participar de las reuniones en las redes sociales. Eso puede ser algunos indicios, y se los comparto para que usted también pueda escudriñarse a sí mismo, como yo también mientras lo iba preparando me iba escudriñando, como lo tenemos que hacer día a día, y no confiar de nuestra espiritualidad, no confiar en los años en el Señor, no confiar en las experiencias, sino que cada día tiene que ser, por lo menos así lo hago yo, como si hoy fuese mi primer día, como si hace un día que me conocía el Señor y estoy aprendiendo de la palabra y estoy abierto para seguir aprendiendo y seguir escuchando y seguir absorbiendo lo que el Señor me tiene que decir. Ahora, si somos identificados con alguna de estas características, que seguramente hay muchas más, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que orar al Señor y pedir que el Señor nos ayude, nos fortalezca, que el Señor obre nuestros pensamientos, que cambie nuestros pensamientos, que transforme nuestro corazón, que nos ayude en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones, que queremos cambiar, porque Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero muchas veces no lo hace porque nosotros no queremos cambiar, porque nosotros no se lo pedimos. Una de las cosas que yo puse ahí, yo cuando, o sea, en los primeros tiempos cuando yo me congregaba, me levantaba a la mañana y no quería hablar, no quería que me hable mucho, mayormente tenía que pasar un tiempo como para que se me pase el mal humor. Y gracias al Señor, el Señor me ayudó y me dio victoria, porque eso desapareció. ¿Por qué no tenemos que levantar de esa manera? Si cada día es un regalo del Señor. Son nuevas las misericordias del Señor, son nuevas las bendiciones para nosotros. Así que hermanos, que el Señor nos ayude. No sigo avanzando un poquito más porque si no le voy a estar sacando lo que los hermanos van a compartir seguramente cuando habla sobre la provocación y el día de tentación en el desierto, involucra otro tema, pero lo importante es que nosotros podamos estar velando en nuestro ser cómo estamos. Así que les quiero agradecer por estar con nosotros una vez más, por compartir este tiempo. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, y como dice este versículo que se lo voy a compartir, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice la palabra que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Así que hermanos, les dejo un saludo, los amo, bendiciones. Y le voy a pedir a nuestro hermano Mario si puede activar su micrófono. Así es, Ariel, gracias por esta palabra, gracias por este pensamiento que tenemos para compartir en este día miércoles, y saludo a toda la iglesia del Señor, saludo a mis hermanos, hermanas, a esta iglesia amada, columna y baluarte de la verdad, como dice la palabra, para que juntos podamos seguir aprendiendo, pensando, meditando, incursionando en este libro tan profundo como es el libro de Hebreos. Como decíamos la semana pasada, hemos leído Hebreos quizás muchas veces, pero cuando tenemos que empezar a ver versículo por versículo o dos o tres textos juntos, vemos la profundidad y las riquezas que los autores de esta palabra han tenido para poder compartirnos hoy lo que dice la palabra del Señor. Y como decía Ariel, recién, el hecho de que Dios decía que no endurezcan sus corazones, en los textos siguientes, donde habla de la tentación, se los leo rapidito. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis horas 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Saben que para poder centrarnos un poquito en estos textos, tendríamos que ir un poquito a la historia, de la que seguramente muchos de nosotros hemos leído en el libro de Números 14, donde el pueblo del Señor, donde los israelitas, donde los hebreos,
se quejaron contra Dios, decían en sus propios corazones, se rebelaron contra Dios y decían, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto. Y miraba este texto, ¿no? Decía que tremendo, porque los israelitas habían salido de Egipto de tantos siglos de esclavitud, habían visto la mano poderosa de Dios, habían visto las plagas, habían visto las señales, habían visto la muerte de los primogénitos sin que ellos sufrieran ningún daño, donde Moisés con esa mano fuerte y poderosa del Señor los sacó de la tierra de la esclavitud, donde donde fueron partícipes de los milagros que Dios había hecho, abriendo el Mar Rojo, sepultando a los egipcios, cruzando hacia el otro lado, y aún así todos estos se quejaron contra Dios diciendo, ojalá hubiésemos muerto en Egipto o en el desierto, y estaban casi profetizándose a sí mismos por lo que les estaba a punto de suceder. Ustedes saben que en la revelación prepondera la queja de ellos mismos que decían, ojalá muriésemos. Estaban todavía saliendo de la esclavitud hacia la libertad. Dios le había dado la libertad. Pero claro, para poder disfrutar de esa libertad, yo tengo que dejar atrás mi mente de esclavo para poder disfrutar de esa libertad. Y donde hay una queja, donde hay una revelación, no hay una alabanza, no hay gratitud hacia Dios. Y esto es lo que Dios observó en su pueblo y se enojó de tal manera. Yo decía, ¿cómo un padre puede enojarse de tal manera? Y la verdad que si uno se pone como padre hacia sus hijos y donde no encuentra gratitud de sus hijos, obviamente uno como papá se puede llegar a enojar. Hijo, te compré las zapatillas que a vos te gustaban, o hija, te compré lo que a vos te gustaba, pero justo habían color verde, son las mejores, ¿eh? Ah, hijo, yo justo quería las violetas. Y claro, uno cómo va a reaccionar, ¿verdad? Cuando no encuentra gratitud en el esfuerzo, en el sacrificio, en las ganas de que vos salgas adelante, en que tengas lo mejor para vos, que es lo que quería Dios para su pueblo. Dios quería lo mejor para ellos. Sin embargo, ellos estaban tan atados a esa esclavitud donde ellos estaban, que dentro de esa esclavitud ellos todavía estaban cómodos. Y entonces no podían ver el futuro que Dios traía para ellos. Ojalá muriésemos en el desierto. De tal manera se enojó Dios que los tuvo que tener 40 años en el desierto. ¿Y se acuerdan lo que dijeron al principio? Ojalá muriésemos en Egipto o en el desierto. El trato de Dios hizo que muchos murieran en el desierto durante esos 40 años de trato, para que la queja, para que la ingratitud, para que casi podríamos decir, como dice lo que estamos tratando en esta semana, ¿no es cierto? Que dice que tengamos cuidado de la incredulidad, porque viendo lo que Dios había hecho, todavía su corazón de esclavo no podía darse cuenta de la magnitud y el poder que Dios tenía y tiene todavía para con su pueblo. Obviamente la queja, obviamente la revelación, el ponerse en contra de lo que Dios quería para ellos, hizo que el corazón de Dios se disgustase. Obviamente, ¿cómo no se va a disgustar? Si usted quiere darle lo mejor a una persona, vuelvo a repetir, como papá a nuestros hijos, y nuestros hijos no pueden verlo, no pueden aprovecharlo, obviamente que eso puede traer algún disgusto en el corazón de cada uno. Pero dice que ellos se quejaron de tal manera de que no podían ver los milagros y las maravillas que Dios tenía. ¿Dónde erraron los israelitas? ¿En su mente? No, erraron en su corazón. Porque como dice en uno de los versículos, Dios dice, siempre andan vagando en su corazón. Cuando hay un corazón
con queja, cuando hay un corazón con rebelión, obviamente esto trae a consecuencia el pecado, ¿no es cierto?, de no aprovechar las virtudes y todas las promesas que Dios tenía. Obviamente eso trajo muchas consecuencias negativas hacia el pueblo de Israel, y el autor a los hebreos le estaba haciendo recordar a los hermanos contemporáneos de ese momento, a los hebreos que habían creído en Cristo, le estaba diciendo otra vez, como leemos en algún párrafo de la palabra, que todas estas cosas acontecen para que nosotros las tengamos en cuenta y no volvamos a repetirlas. Ustedes saben que los pensamientos que estos israelitas traían de Egipto prohibía conocerles, hacía prohibir conocer la revelación de Dios y conocer los caminos. Por eso Dios decía, vagan en su corazón, no conocen mis caminos. Claro, era muy difícil conocer los nuevos caminos teniendo un corazón todavía y una mente todavía en esclavitud. Por eso es que es necesario que ese corazón de esclavo tenga que ser tratado de alguna manera para que pueda encontrar la libertad. Porque para poder ser libre, yo debo creer en aquel que me dice, vas a ser libre. Ahora, si yo no creo que esa persona o Dios mismo me está diciendo, vas a ser libre, obviamente yo voy a seguir siendo esclavo. Que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude en este tiempo a poder tener en cuenta todas estas exhortaciones que el autor a los hebreos trae a memoria de cada uno de ellos y nuestra también, para que podamos tener en cuenta de que Dios es un Dios grande. Sí, decía, como decía Ariel, que veíamos en el Antiguo Testamento que Dios siempre era un Dios que se aireaba, que se enojaba, que se disgustaba, pero tan grande fue el amor y la misericordia de Dios que tuvo que enviar a Jesús para que su ira fuera aplacada. Saben que dice Dios en los últimos versículos de este texto que tan enojado estaba que juró en su ira que no entrarían en su reposo. ¿En qué reposo? En el reposo de que Dios quería darles a ellos de su esclavitud, en el reposo de su paz, en el reposo de su bondad, en el reposo de que nuestros pecados fueran perdonados y esa mochila, ese peso fuera quitado de nuestro corazón. Compartía con un compañero de trabajo cuando pude conocer al Señor. A través de ciertas circunstancias, cuando era muy chico, muy chico, un poco más joven que ahora, a los 17 años, creo yo, 18, cuando empecé a congregarme, y les voy a decir la verdad, me congregaba porque mi novia iba a la congregación y no iba a cambiar las reuniones por estar conmigo. Mi novia, la que hoy es mi esposa ya hace tantos años. Y claro, cuando uno estaba en ese lugar, no entendía nada, no veía nada, no creía nada, simplemente estaba por acompañar a la persona con la que yo quería estar. Y saben que yo escuchaba lo que me decía, lo que hablaba el pastor. No lo entendía, pero lo escuchaba. Yo creo que los israelitas estaban de la misma manera, escucharon, vieron, gustaron, pero todavía no podían entender ni creer lo que tenían. Y cuando yo escuchaba que decía que Cristo perdonaba los pecados, Cristo era la paz del mundo, que Cristo era el único camino, yo lo escuchaba, lo tenía, pero todavía no había experimentado lo que era, hasta que por ciertas circunstancias que el Señor permitió, tuve una complicación en un trabajo, y me avergüenzo de decirlo, pero han pasado tantos años donde el Señor ya perdonó, había robado en ese trabajo y realmente mi corazón se entristeció cuando todo salió a la luz, pero no solamente por ese hecho, sino por el hecho de haber quebrantado el corazón de las demás personas que habían tenido confianza y puesto
un arrocito a favor mío, por así decir. En ese entonces, ahí pude entender realmente todo lo que yo había escuchado de esta palabra que yo escuchaba cuando estaba en los lugares, sentado en los templos, ¿no? Ahí recién pude ver la luz, lo que me predicaban, lo que predicaban de la palabra, que yo no entendía nada. Pero cuando decían que Cristo era el único que podía perdonar, realmente todo ese peso que yo sentía, esa angustia, esa tristeza, ese dolor por lo que yo había hecho, realmente pude entender y pude doblar las rodillas y pedirle perdón a Dios a través del nombre de Jesús. Y realmente fue algo tan hermoso, porque toda esa angustia por la cual yo lloré durante todo un día, cuando me arrodillé e invoqué el nombre del Señor, realmente pude experimentar la paz, pude experimentar la libertad y pude ver claramente como una mano se metió dentro de mi corazón y quitó todo ese peso que realmente me angustiaba. Fue algo tan hermoso, tan lindo, tan precioso, que no lo puedo olvidar hasta el día de hoy. Ese es el reposo que Dios tiene preparado. Dios juró en su ira que ellos no iban a entrar en su reposo. Pero por eso vuelvo a repetir, Dios en su amplio amor y en su eterna misericordia permitió que Cristo viniese a esta tierra para redimirnos de todas nuestras transgresiones, para perdonar nuestros pecados, para vivir una vida sin esclavitud y en libertad, sin queja, con alabanza. Los hebreos estaban tratando de experimentar todavía esto, y muchos seguramente lo han experimentado. Que el Señor te bendiga, que Dios te bendiga, que puedas en este tiempo seguir experimentando la paz y la libertad que Dios trajo, que puedas entrar, que podamos entrar en el reposo de Dios, para que podamos tener eterna libertad. Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga, hermana, hermano. Hasta aquí lo que el Señor permite que podamos hablar de estos textos, y que tengas una hermosa semana compartiendo los textos, trayendo alabanzas, no quejas, y dándole gracias a Dios por Cristo nuestro Señor. Amén. Doy lugar a mi hermano Jorge. Jorge, el Señor te bendiga y que con toda libertad puedas expresar lo que el Señor te dio. Amén. Gracias, Mario, que Dios te bendiga. Bueno, sigamos con lo que estamos meditando hoy. La verdad que una bendición. Bueno, me toca meditar en el versículo 12 y dice así la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y en la versión, en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y me adelanto un cachito a lo que va a seguir leyendo Juan, y dice: antes exhortaos unos a los otros cada día. Así que mi pensamiento y mi meditación es justamente en esto, hermanos, que siempre teniendo la humildad de estimarlos a ustedes como mayores a mí, diciéndole qué ha hecho en nuestras vidas, o qué es lo que está pasando en nuestras vidas, que como ha comentado Ariel, como comentó Mario, cómo el pueblo de Israel vio tanta gloria, tantos milagros en el desierto, por eso lo trae a ejemplo Hebreos, y sin embargo una y otra vez se apartaron de Dios, una y otra vez miraron para atrás, una y otra vez dice que no adoraron a Dios, sino que endurecían su corazón y hablaban mal de Dios. Yo lo busqué, por ejemplo, el Salmo 78, si lo puede, anóteselo y léaselo todo completo, y va a ver el resumen que hace David de lo que el pueblo de Israel había hecho. Yo le leo un pedacito más del 78, del 10 al 12, nada más. Y dice así:
no guardaron el pacto de Dios, ni siquiera andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, de sus maravillas que le había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. Y en el Salmo 78 cuenta cómo hizo brotar agua de la peña, cómo les dio de comer maná, cómo aún así quisieron carne, les dio carne, abrió el mar, y todas las cosas, trajo la nube, hizo milagros sorprendentes delante de ellos, y así una vez dice que anhelaban volver a Egipto y endurecían su corazón y se apartaban de Dios. Entonces, en hebreo dice, hermanos, cuidado que ese corazón malo que vieron, que se nos puso como ejemplo, un corazón malo de incredulidad, se despierte en ustedes. Y dice, me gustó la Nueva Traducción Viviente, que dice, porque tanto, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes, habla de un equipo, habla de la iglesia ya, habla del cuerpo de Cristo, de que nosotros tenemos que velar como atalayas por la vida de mi hermano. Nosotros hoy en día tenemos la responsabilidad de tener en cuenta a mi hermano y de ver qué es lo que le está aconteciendo a mi hermano, de ayudarlo, estimando al otro como mayor a mí mismo, ¿no? Yo durante mi caminar cristiano me convertí hace 26 años, cuando tenía 26 años, perdón, y he visto muchos hermanos llenos del Espíritu Santo, alabando y adorando a Dios, y por ciertas circunstancias de la vida, que creo que ahora vamos a leer, y creo que esta es la realidad, se fueron apartando, endurecieron su corazón, se ofendieron por algo, por lo que dijo el pastor, porque le dijo un hermano, no sé, porque hablaron mal, es decir, pequeñas cosas que ofendieron y enojaron y no pudieron perdonar, no pudieron asimilar, pecados que no pudieron vencer porque lo ocultaron, porque no confesaron, porque no pidieron ayuda, y eso a la larga lo llevó a que su corazón se endureció y su corazón lleno de maldad se apartó de Dios. Y de un día para el otro dijo, mira, el hermano desapareció, ¿qué pasó? Y no fue de un día para el otro. Entonces yo, cuando estuve meditando esto, decía, Señor, ¿qué puedo observar en esto? Y realmente lo que me mostraba hoy Dios es justamente eso. Leer un poquito más el versículo que le toca después a Sergio, pero es, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de poder velar por la vida de nuestros hermanos. Yo le doy unos ejemplitos nada más. Dice Jeremías 7:24, dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, Jeremías 7:24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Pequeñas cositas que el Dios nos enseña y nos trae a luz. Andar en nuestros propios consejos. Incliné mi oído a mi propia sabiduría. Incliné mi oído a personas que no correspondían. Dios nos puso en un lugar, ¿sí? Yo quería que meditemos en esto. Dios, por circunstancia de la vida, nos puso en una congregación. Y nos puso, como dice la Biblia, hay pastores, maestros, profeta, está el evangelista, y todo dice que esos ministerios están para edificación de la iglesia. Hermanos, pertenecemos a una congregación, pertenecemos a un grupo, que somos parte del cuerpo del Señor en el mundo entero, pero somos un grupito chiquito que somos parte del cuerpo de Cristo. Y necesitamos ayudarnos, necesitamos velar por lo otro. Y tenemos hermanos con mucha sabiduría, pastores con un amor y con una experiencia en la familia, en la crianza, en la vida cotidiana, que podemos acercarnos, como dice la palabra, confiadamente al Señor, confiadamente con nuestros pastores para poder confesar, hablar, porque han sabido, tienen años de experiencia en esto. Así que mi consejo de hoy es, no dejes que el consejo de tu corazón, porque lo más engañoso que tiene el ser humano es nuestro propio corazón, porque anhela siempre la carne, anhela siempre el volver atrás, anhela siempre el no obedecer a Dios, porque es carne. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Es decir, que cuando yo endurezco mi corazón, dejo de leer la palabra, dejo de orar de a poco, mi corazón se vuelve un corazón, se endurece, un corazón no arrepentido, un corazón lleno de maldad, porque dice que del corazón salen los adulterios, los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, todo sale del corazón del hombre. Y si con tantos años que hemos estudiado la Biblia, Santiago lo cuenta tan sencillo y tan hermoso que dice que en nuestra mente anidan esos pensamientos, la concupiscencia, ¿sí? Y empiezan a dar vuelta acá en nuestra cabeza, y dice que una vez que consumió ese pensamiento da lugar al pecado, y el pecado, una vez que es consumido, da lugar a la muerte. Pero primero acá se generó en nuestra cabeza, y luego cayó al corazón. Y una vez que cae al corazón, hermano, dice la palabra del Señor que del corazón salen esos malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, porque ya cayó en nuestro corazón. Imposible casi sacarlo. Pero aprendido con los años, y hasta los católicos, bendigo a las personas que siguen esa religión, aprendieron que si confesaban sus pecados, la gente se liberaba. Los psicólogos entendieron que si la gente confesaba sus cosas, quedaban libres. Así que si gente que no conoce al Señor, como los que van a los psicólogos, o hermanos que quizás vayan, que Dios los bendiga, confiesan, entonces nosotros acá cuando empieza a generarse, y acá tenemos una fuente que hace que pueda ser libre y no caiga en nuestro corazón. Mire qué increíble, entra y puede salir por acá. ¿Cómo? Con una simple confesión. Una simple pedido de auxilio y de ayuda, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir una vida conforme a la santidad y el cuerpo. ¿Se puede pecar? Sí, somos seres que estamos en la carne todavía. Aún Pablo dijo, parece que ya alcancé, pero prosigo a la meta porque no sé lo que me va a pasar, todavía no me morí. Así que prosigo. Sigamos adelante, hermano, sigamos. El proverbio, Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Así que temerosos del Señor, sabiendo que vamos a ser juzgados, entendiendo que la palabra del Señor dice que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se endurezca por el pecado, no se endurezca porque me dolió lo que me dijeron, no se endurezca porque no me agradó el consejo, porque no era el que yo esperaba, y se vuelva un corazón incrédulo, y me vuelva para atrás, y empieza a mirar el pasado, y no era tan malo lo que, no sé, ahora soy libre y puedo mirar para atrás y hacer lo que yo quiera. Miren lo que le pasó en Segunda de Crónicas 12, del 13 al 15, dice, habla del rey Roboam, dice, y reinó en Jerusalén Roboam, y era de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. Y dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hermano, es simple. Nosotros somos gente que hemos entendido y aprendido que tenemos que orar y leer la palabra, ¿sí? Job decía en el 28:28, dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, el apartarse del mal, la inteligencia. Así que es simple, mire qué sencillo. Me aparto del mal y soy inteligente. No me aparto del mal, soy un necio, un tonto. Proverbio 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Así que, hermano, todo lo que hemos estado aprendiendo, todo lo que hemos estado leyendo, es para que hoy entendamos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un cuerpo, es un todo, es un grupo de personas, ¿sí? Termino así cortito. El otro día, escuchando la radio, escuché el testimonio de Moody, no sé si saben, fue un evangelista muy, muy reconocido, y decía esto: cuando yo oro y voy a la presencia de Dios a arrodillarme y orar, hablo yo. Y yo hablo y le pido y le digo y le cuento, y Dios me escucha. Ahora, si yo quiero que Dios me hable a mí,
tengo que leer la Biblia. Tengo que leer su palabra. Es cuando Dios me habla a mí. Entonces yo no puedo leer la Biblia únicamente, tengo que leerla, leo. Cuando uno come la comida, si la come rápido, le cae mal. Ahora, si usted mastica 42 veces, creo, y la mastica, y la saborea, y disfruta, le cae bien, alimenta su cuerpo, le hace que las proteínas y todo se distribuya mejor. Lo mismo en la palabra del Señor. Es leer y esperar que Dios nos hable, y poner un corazón dispuesto a escuchar, a ser cambiado, dispuesto a rendirnos y a escuchar la voz de Dios. Y como decía en el versículo anterior, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Leí el primer versículo, pero la verdad que me gustó mucho. Así que, hermano, que Dios lo bendiga. Perdón por el horario, Sergio, que Dios te bendiga, te doy lugar a vos. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Muchas gracias, Jorgito. Dios te bendiga. Realmente estaba muy gustoso de escuchar todos las exposiciones, lo que venían comentando tanto Ariel como Mario, vos. Y la verdad que uno disfruta cuando escucha, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Así que bueno, es muy interesante, digamos, ¿no? Más que interesante, es vital poder mirar en la Biblia, en la palabra de Dios, estos temas, ¿no? Y acá, como comenzó hablando Ariel, Dios, por medio de su palabra, nos hace una seria advertencia, como dice la guía que estamos leyendo de Hebreos, hace una seria advertencia sobre la incredulidad, ¿sí? Esto de descreer, desconfiar, poner en duda la veracidad de Dios y de su palabra. De hecho, esa fue la forma en que Satanás introdujo el pecado en la humanidad. Las frases de él fueron: con que Dios os ha dicho, y después un poco más adelante en esa conversación con la mujer, con Eva, no moriréis. Con estas frases fueron las que Satanás utilizó para sembrar la incredulidad en el corazón de las primeras personas. La incredulidad, es un tema realmente serio por su efecto y por su consecuencia. ¿Cuál es el efecto de la incredulidad? Endurece el corazón. Lo pone duro, lo pone ahí impenetrable, ¿no? Ese es el efecto, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Terrible. La incredulidad cierra la puerta de la salvación. Quien es incrédulo no tiene salvación porque no cree, ¿sí? Por más buenas obras que haga, la incredulidad produce el cierre de la puerta de la salvación. Por eso, notemos algo interesante, ¿no? El autor de la carta a los Hebreos le está haciendo esta advertencia seria, solemne, a personas que pertenecen al pueblo de Dios, que son sus hijos, es la nación escogida por Dios. No le está haciendo esta advertencia a gente que no conoce a Dios. No le está hablando a ateos, ni a gnósticos, ni a gente que anda hundida en vicios. Le está hablando a gente que pertenecen a la nación, al pueblo escogido por Dios. O sea, y lo que les está diciendo no es broma, porque no es un producto de la imaginación del autor de la carta. Él se está basando, como hemos leído y como comentaron nuestros hermanos en sus exposiciones, se está basando en hechos históricos que están registrados en la Torá, en el Pentateuco, ¿no? Ese libro tan sagrado para los judíos, ¿no? La Torá, en el libro de Éxodo. Ahí están registrados todos estos sucesos, todos estos acontecimientos, estos momentos de la historia donde el pueblo de Israel muestra su rebeldía, su endurecimiento y las consecuencias. O sea, terribles, ¿no? Porque nada más ni nada menos que no pudieron entrar a la tierra
que estaba prometida para ellos. Ahora, me pregunto, ¿no? Y te transmito esa pregunta. ¿Es posible que una persona que creyó en Dios, que creyó en Jesús como el Hijo de Dios, una persona que cree que Él vivió, que sufrió, que resucitó, pueda caer en la incredulidad? Lamentablemente la respuesta es sí. Hay personas que descreen de Dios, que descreen de su existencia, que descreen de su amor, de su santidad, de su justicia. Pero, ¿cómo se puede llegar a semejante estado? Mirá, Eva llegó a no creer en la veracidad de Dios, a no creer en su palabra, en su amor, en su justicia, en su poder. Ella llegó a esa situación el día que decidió tener conversaciones inapropiadas con seres inapropiados. El apóstol Pablo lo escribió de esta manera, en 1 Corintios 15:13. Dijo él, no se equivoquen, dice la versión Reina Valera, no erréis. No se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El pecado es una evidencia de la incredulidad, de no creerle a Dios. Adán y Eva hicieron lo que no debían hacer porque no creyeron que Dios haría lo que Él dijo que haría. O sea, fueron incrédulos, no creyeron que Dios haría lo que les había dicho que iba a hacer. Y cada vez que nosotros pecamos, perdóname que te lo diga así, decía hace un momento Jorge, somos pecadores, es la realidad, ¿no? Hasta el último día de nuestras vidas vamos a ser pecadores que necesitemos de la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Perdóname, te digo que te lo diga así, pero cada vez que nosotros pecamos, estamos evidenciando momentos, por lo menos momentos de incredulidad, porque no creemos que Dios hará lo que dijo que hará. Porque si yo le creyera a Dios y a su palabra, creería que Él dijo que la paga del pecado es muerte. Esto está en Romanos 6:23. Si yo creyera eso, no pecaría, pero en el momento en que estoy pecando, estoy cometiendo un acto de incredulidad. No creo que Dios vaya a cumplir esa palabra, que la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios que su Espíritu que actúa en nosotros nos deja ver la gravedad del pecado. Y entonces nosotros podemos correr confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es tan importante, un poco lo que venía charlando recién Jorge también, es tan importante la exhortación mutua, ¿sí? Y aquí quiero que veamos que hay una exhortación, por un lado, correctiva, ¿sí? Quiero que veamos esta clasificación, si se puede decir así. Hay una exhortación que es correctiva y hay una exhortación que es preventiva. La que generalmente usamos es la exhortación correctiva, esa exhortación que llega después que la persona cometió un error. ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo te atreviste a hacer semejante cosa? No deberías haber hecho esto. Estos tipos de exhortaciones suelen llegar después de haber errado. Es buena, tiene un gran valor y es de suma importancia para no volver a cometer lo mismo, el mismo error, el mismo pecado. Pero la exhortación preventiva ocurre antes de meter la pata. Es una exhortación, es una advertencia que nos avisa sobre la posibilidad de cometer un error y de sufrir las consecuencias. Consecuencias que lógicamente pueden llegar a ser muy lamentables. O sea, por ejemplo, permitime que te diga algo, lo que estás por hacer no está bien y si lo haces, lo vas a lamentar. Una exhortación preventiva. Por lo que vos me decís, veo que no vas por buen camino, ¿sí? Deberías corregirte para no sufrir más adelante.
Escuché algunos comentarios acerca de tu conducta. ¿Son ciertos? Si es así, no sigas adelante, porque te vas a lastimar y vas a lastimar a otros. Este tipo de exhortaciones llegan a tiempo, llegan en un buen momento, llegan a tiempo para evitar el mal. Y sea una exhortación correctiva o sea una exhortación preventiva, lo fundamental es el espíritu con que se hace. Tiene que ser en el espíritu del amor verdadero para salvar a la persona de su caída o si ya cayó para ser restaurada. Es muy interesante lo que dice el versículo 13, ¿no? Ese versículo que es el último versículo de los que estamos meditando hoy. Dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es muy interesante lo que dice aquí el versículo 13, porque dice, exhortaos unos a otros. Es decir, cualquiera puede exhortarme. No es que porque yo soy más grande, porque soy adulto, porque soy anciano, solo me puede exhortar el pastor o el abuelo del pastor. La Biblia dice, los unos a los otros, no establece rangos para la exhortación, ni jerarquías para la exhortación. Más de una vez, en mi experiencia personal, más de una vez fui exhortado por un joven, o fui exhortado hasta por un niño, no en una vez, varias oportunidades, ¿no? O sea, la exhortación puede venir de cualquier lado y es buena. No tenemos que tenerle miedo a la exhortación. Otra cosa importante que dice este versículo de la exhortación, dice, cada día, todos los días puede ser necesario, y seguramente es necesario, todos los días necesito ser exhortado. ¿Y quién puede exhortarme todos los días? Porque si yo al pastor lo veo y a los hermanos los veo los fines de semana, ¿quién está conmigo cada día y me puede exhortar? El que convive con vos, el que convive conmigo, tu papá, tu mamá, tu hijo te puede exhortar, tu hija. Lo que decía Ariel al principio, te puede exhortar tu esposo o te puede exhortar tu esposa, tu hermano, tu hermana, esa persona que está cerca tuyo, que es la que el Señor puso ahí para exhortarte y para que vos también cumplas ese rol, si es necesario, de exhortar cada día. Es una exhortación mutua, es una exhortación colaborativa, en amor, que se hace todos los días, ¿no? A ver, esto no quiere decir que nosotros vamos a andar dándole bibliazos, pegándole bibliazos en la cabeza a los hermanos todo el tiempo, ¿no? La exhortación tiene un significado que posiblemente algunos no comprenden bien, ¿sí? Exhortar a alguien es acercarse a la persona, es pararse al lado para ayudarlo a ponerse de pie o estar derecho. Es una acción motivada por el amor, no con el ánimo de humillar, es motivada por el amor. Requiere cercanía y comunión, ¿sí? Yo no puedo exhortar o pararme al lado de alguien, no sé, a la distancia, ¿sí? Por un WhatsApp. Se requiere comunión, se requiere acercamiento. Tal vez no, sí, es verdad, tal vez no acercamiento físico, pero sí un acercamiento a la persona, ¿sí? Y por último, sobre esta advertencia solemne sobre la incredulidad, hay un sentido de urgencia, ¿sí? El versículo 13 dice, entre tanto que se dice hoy, es algo que no puede esperar, no puede ser postergado, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe un peligro, ¿sí? ¿Cuál es ese peligro? El endurecimiento del corazón por el engaño del pecado. Esto está latente todo el tiempo. Nuestro corazón puede endurecerse por el engaño del pecado. Necesitamos cada día, y hoy, urgente ya, necesitamos recibir una exhortación. O sea, si lo necesitamos, debemos recibirlo
porque es para nuestra sanidad, es para nuestro bien. Tenemos que recibirla con alegría y tenemos que darla con alegría para evitar justamente esto, ¿no? El caer en la incredulidad, el caer en el endurecimiento del corazón. Y reitero lo que te decía al principio, la incredulidad trae consecuencias nefastas, terribles, nada más ni nada menos que privarnos de la salvación. Mi querido amigo, mi querida amiga, Dios te bendiga, el Señor te bendiga, te siga fortaleciendo, te siga bendiciendo y si el Señor lo permite nos seguiremos encontrando para seguir leyendo la palabra del Señor. Bendiciones. Juan, Dios te bendiga. Gracias, Sergio. Qué tremenda bendición que tenemos hoy, hermano. La verdad, como comentamos, cuando se termina cada momento que estamos con nuestros hermanos aquí exponiendo, la verdad que seguimos hablando, seguimos diciendo, ¿no?, de todo lo que el Señor nos está enseñando. Y si hoy viniste con hambre, si hoy viniste con ganas de recibir palabra, yo creo que hemos disfrutado. Así que te invito a que sigas como si estuviera de sobremesa hablando de la palabra del Señor, porque realmente es bueno seguir conversando de todo lo que el Señor nos está hablando. Así que agradecer a todos los que han estado en esta noche, sin duda escribiendo, dejando mensajes, saludando. Ha sido una bendición, hermano. Ha sido tremendo lo que el Señor nos está enseñando. Así que hemos llegado al final. Te invito a que hagamos una oración y que sigamos meditando de su palabra. Es enriquecernos, llenarnos, saciarnos y poder disfrutar de lo que el Señor nos da. Así que te invito, Padre, gracias. Gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias como nos hablaba a nuestros hermanos, exponiendo tu palabra, Señor, exhortándonos, Señor, a que analicemos nuestras vidas, Señor. Si realmente estamos, Señor, caminando en integridad, en dirección a ti, Señor. Señor, es tu palabra, Señor, la que tú envías. Señor, es tu palabra la que, Señor, penetra. Y en esta noche, Señor, te agradecemos. Porque sin duda, Señor, más de uno, Señor, han sido, Señor, quebrantados, han sido exhortados, hemos sido exhortados. Por eso te agradecemos, Padre. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Agradecerte, como decía, por estar allí y te invito el próximo miércoles a seguir meditando y terminando con este capítulo 3. Seguramente va a ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.